Hermanos, ese versículo de Isaías 46:4, para mí, yo lo tomé para mí ese versículo. Aunque el Señor está hablando directamente con Jacob, con Israel, pero el Señor hace lo mismo con los que son sus hijos. Y el Señor dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo, o sea, sostendré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hermanos, el mundo, la gente cuando llega a cierta edad se ve sin esperanza. La gente en el mundo, después que llega ya 50 años, el mundo dice que no vale nada. Pero el Señor dice que Él es el mismo, Él no se pone viejo. Pero que aun cuando sus hijos lleguen a las canas, Él los sostiene, Él los soporta, Él los lleva y Él nos guarda. Hermanos, si usted no aprende nada del mensaje hoy, por lo menos llévese esto de memoria. Isaías 46:4. Para mí fue impactante saber que en mis canas y en mi vejez el que me cuida es Dios. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres grande, tú eres fiel. Tus promesas son ciertas y son verdaderas. Y nosotros nos sostenemos confiando en tus promesas. Señor, háblanos en esta mañana con tu palabra, edifícanos. En esta mañana sigue formando nuestro carácter a semejanza del carácter de Cristo. Oh Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos sustente físicamente, pero también quien nos sostenga espiritualmente. Nosotros no podemos pararnos aquí los predicadores a depender de nuestro conocimiento ni de nuestras fuerzas. Somos muy débiles. Dependemos de ti, Señor, te necesitamos. Tú eres el único que puede hablar a los corazones. Habla en esta mañana al entendimiento y a los corazones. Corrígenos, enséñanos, redargúyenos, instrúyanos en justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo que yo voy a tratar en esta mañana, yo pude no haberlo tratado y dejarlo hasta ahí, porque realmente Rafael, el hermano Rafael Silvestre, trató de este tema. Lo único que él no sabía, el estudio que yo iba a dar y que iba a incluir este tema, esta predicación, y yo no sabía tampoco de lo que él iba a predicar, porque nosotros no acostumbramos a consultarnos lo que vamos a predicar. Él es uno y yo soy otro, y cada uno predica lo que el Señor le dice. Pero él estuvo hablando de la disciplina y la restauración, y el tema del cual yo voy a hablar en esta mañana tiene que ver con eso también, es ese mismo tema. Claro, posiblemente yo le dé un enfoque que él no le dio, así por el estilo, pero sí es la conclusión de este estudio. Y como dijo un famoso abogado de aquí de Atomayor, yo hoy voy a concluir con mi conclusión. Hermanos, hemos visto a través de este estudio en los 3 domingos anteriores que cada iglesia local es como una embajada del reino de Dios. Cada uno de nosotros es un embajador en nombre de Cristo, y eso lo dice el apóstol Pablo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Cada uno de nosotros es un representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos reunimos como embajadores en la iglesia local, no el templo, la iglesia. Esto es un templo. Ahora, la iglesia está reunida aquí. Cuando nosotros decimos yo voy para mi iglesia, es que nos vamos a reunir con la iglesia local. No importa que sea debajo de una mata a la orilla de un río, aunque no les recomiendo la orilla del río, porque prediqué un día a orilla de un río y jamás vuelvo a hacer eso, hermano. Yo salí de ahí que no tenía voz, luchando contra una chorrera, ella tocando tambora y yo predicando. Pero hermano, nosotros somos embajadores. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno de esos embajadores, cuando uno de esos representantes de Jesús no representa bien a Jesús? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Hay una revista llamada Noticias y Reportajes Internacionales de los Estados Unidos, esa es la traducción. Fue publicada el 11 de septiembre de 2001.
Si usted puede tener acceso a esa revista, en inglés es News and World Report Magazine. Si usted puede tener acceso a esa revista, verá que hay una foto de un hombre llorando, ondeando la bandera estadounidense. El nombre de ese señor es un nombre extraño, es Hermono. Y esa es una historia, no es un cuento. Hermono. Pero él no tenía apellidos, él es de origen asiático. Simplemente en sus documentos que le había expedido el gobierno de los Estados Unidos, aparecía Hermono, donde debía aparecer su apellido, tenía LNU, Last Name Unknown, último nombre desconocido. Él era ciudadano, es ciudadano de Indonesia, él está vivo, pero él ama a los Estados Unidos con todo su corazón. A él, un cristiano, le predicó el evangelio en un centro comercial de los Estados Unidos, mientras Hermono celebraba el 4 de julio, mientras él veía los fuegos de artificio, le predicaron el evangelio y él entregó su vida a Cristo Jesús. Se hizo una iglesia con el tiempo, le bautizó, le hizo miembro. Fue un acto oficial. Y recuerden, cuando una persona es bautizada y es recibida a la membresía de una iglesia, es como que esa iglesia le está diciendo al mundo: este es un representante del reino de Cristo. La iglesia disfrutaba del entusiasmo de este hermano, que le llegaron a poner simplemente Mono, así lo conoce la iglesia. Un hermano muy amable, muy generoso. Fue capaz de comprar toda una vajilla para recibir a los hombres de la iglesia en su casa, en un culto en su casa. Era alguien a quien la iglesia amaba y que él amaba la iglesia. Pero hubo algo que comenzó a cambiar la relación de Hermono con la iglesia. Los pastores de la iglesia se enteraron que él estaba ilegal en los Estados Unidos, que él le había mentido a la iglesia con su estatus legal y le había mentido a sus jefes diciéndole que él estaba legal en los Estados Unidos. Él no había hecho el trámite pertinente para tener la ciudadanía norteamericana, para estar legal. Los cristianos no deben practicar la mentira. Él le había mentido a la iglesia, le había mentido a sus jefes. Eso no es propio de una persona que dice que es cristiana. Durante meses la iglesia le rogó que hiciera todos los trámites para arreglar su situación legal en los Estados Unidos, y la iglesia estaba dispuesta a ayudarle económicamente y darle asesoría, pero el Hermono se negó. Había ocasiones en que parecía que iba a obedecer y otras ocasiones en que entonces echaba hacia atrás. Daba la sensación de que este hermano amaba más a los Estados Unidos que a Dios. Estaba dispuesto a mentir, violar la palabra de Dios con tal de quedarse en los Estados Unidos. Finalmente, la iglesia, con mucho dolor, disciplinó a este hermano. Lo excomulgó por no hablar la verdad. Le dijeron que ellos no podían seguir confirmando que él era un digno representante de Cristo, y le pidieron que no participara más en la Santa Cena y le retiraron la membresía de la iglesia. Fue un día triste para este hermano y para la iglesia, porque ninguna iglesia ejerce la disciplina muerta de risa. No debe ser así. Y el que lo hace así está en pecado. Este hermano fue disciplinado. Ahora, ¿qué es la disciplina de la iglesia? En términos generales, la disciplina en la iglesia es una parte del proceso de discipulado. Todo discipulado en la iglesia lleva el componente de disciplina. Si no lo tiene, es un mal discipulado. Es la parte del discipulado cristiano que corrige el pecado y dirige la vida del discípulo hacia el camino correcto. Recuerden, la palabra de Dios dice que ella es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la disciplina es parte de ese proceso de discipulado, de corrección y de enderezar, de volver a la persona, al cristiano, al camino correcto. Ser discipulado significa que usted va a ser disciplinado de una manera u otra. Y cuando es disciplinado, se le está discipulando, aunque parezca que no. El asunto es que nosotros medimos la disciplina desde el punto de vista humano, porque cuando se habla de disciplina y de corrección, ¿qué es lo primero? No sé la mente suya, pero lo primero que viene a la mente cuando se habla de disciplina es una vara de cayena puesta entre las tablas de mi casa, con la que me daban una pela. Entonces nosotros tenemos disciplina, corrección, una pela, pero realmente en la iglesia disciplina no es una pela, es corrección, es enderezar, es discipular. De manera informal, la disciplina en la iglesia empieza con una palabra de advertencia en privado a un hermano que está en pecado. Y para usar una definición más específica, la disciplina eclesial es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y de la participación de la cena del Señor. A veces es simplemente pedirle que no participe de la Santa Cena, que simplemente asista a los cultos, pero no se le retira la membresía. Pero hay ocasiones en que sí se hacen las dos cosas. Se le pide que no participe de la Santa Cena y se le retira la membresía, ser miembro diplomático de esa embajada local, de esa representación del reino de Dios. Ahora, la iglesia no está prohibiendo a la persona que asista a las reuniones semanales de la congregación, aunque vamos a ver, hermanos, bíblicamente, que sí hay ocasiones en que hay que hacerlo, y es bíblico. La iglesia quiere que la persona asista y oiga la palabra de Dios predicada. Más bien lo que la congregación está diciendo es que ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona, y por lo tanto la iglesia local se niega a dejar que participe de la Santa Cena. Eso, aunque es una palabra que parece católica, se llama excomunión. Excomunión, pero esa no es una palabra católica. Lo que pasa es que la palabra la gente la asocia con la iglesia católica. Las dos porciones más conocidas en donde se habla de las disciplinas eclesiales, Mateo capítulo 18, es la más conocida y la que menos se aplica. Nosotros tenemos, entre todos los problemas y pecados, tenemos uno. Y es que decimos, yo le dejo eso al Señor, pero es el Señor que te dice que haga lo que dice Mateo 18. Entonces, que yo le dejo eso al tiempo. Hermano, yo no conozco un segundo que le haya arreglado la vida a nadie. Yo no conozco una hora, media hora que haya enderezado la vida de nadie. Eso simplemente es una medición del tiempo, del paso del tiempo. Mateo 18 es palabra de Dios y es Dios que dice que hay que hacer lo que dice allí. Pero la otra porción conocida donde se habla directamente de disciplina es 1 Corintios 5, donde nosotros tuvimos la lectura de la palabra de Dios al inicio. Y hermanos, en 1 Corintios capítulo 5 el lenguaje es fuerte. Es fuerte. Nosotros hoy queremos suavizar el lenguaje bíblico. Diga lo que dice la Biblia. Nunca nosotros podemos saber más que el Espíritu Santo, que fue que inspiró la palabra de Dios. Y querer que nosotros podemos usar palabras más apropiadas que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a cada escritor de la Biblia que escribiera con las palabras que él consideró que eran las correctas y las necesarias. Y son más fuertes de lo que nosotros podemos pensar cuando leemos a simple vista y en castellano esa porción de 1 Corintios 5.
Recuerda, hermano, que ser miembro de la iglesia significa ser un representante de Jesús. La disciplina es la medida apropiada cuando el carácter, y quiero aquí que piensen bien, el carácter de la persona trae vergüenza al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en disciplina simplemente cuando se trata de algunos hechos. Pero nosotros, si estuvimos leyendo con discernimiento 1 Corintios 5, nos damos cuenta que allí hay cosas que tienen que ver con el carácter. Es el carácter. Ahora, el carácter se revela en actitudes y en hechos. Nosotros no conocemos el corazón, pero sí vemos los hechos y escuchamos las palabras. Pero tiene que ver con corregir el carácter de la persona. Ahora, vamos a ver por lo menos 5 propósitos de la disciplina bíblica. 5 propósitos, y vamos para 1 Corintios, capítulo 5. Hay más, usted puede encontrar en la palabra de Dios más propósitos, pero en este pasaje vamos a ver solo 5 propósitos. El primer propósito de la disciplina es exponer. Hermanos, al pecado le encanta esconderse. Los que son médicos aquí saben que hay enfermedades que aparentan ser otra enfermedad y que hay que exponer, hay que hacer una biopsia, hay que abrir para ver realmente, porque hay enfermedades que les gusta esconderse, cubrirse. Pero la disciplina tiene como propósito, uno de sus propósitos, exponer. Hermano, ¿qué era lo que estaba pasando en Corinto? Y quizás usted diga, bueno, él está repitiendo lo que dijo Rafael. Bueno, es la Biblia. 1 Corintios 5:2 dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto? Este hombre, no dice la edad, estaba conviviendo con su madrastra, tenía relaciones sexuales con su madrastra. ¿Qué hacía la iglesia? Eso lo sabían hasta los incrédulos. Sin embargo, dice que la iglesia, que estaban envanecidos, que estaban hinchados, se sentían orgullosos. Hermano, ¿usted sabe lo que es tener una persona en medio de la iglesia local, que toda la iglesia y el pueblo sabe que está conviviendo maritalmente con su madrastra, y la iglesia lo que estaba era muy quitada de bulla? No exponía ese pecado. Dice: no debierais más bien haberos lamentado. Hermano, el pecado hay que exponerlo. ¿Qué sucede? A la gente a veces cuando se da una herida, se cae, se da un raspón, no le gusta ir a que lo curen. Porque ¿cuál es una de las cosas que hacen las enfermeras cuando usted va con un raspón a la emergencia? Les raspan el raspón que ya usted tiene. ¿Por qué? Porque posiblemente tenga tierra y hay que quitarle esa tierra, y a la gente no le gusta. Si tiene un cuerito, se lo echan hacia atrás y le limpian. Y a la gente no le gusta que le expongan y le pasen por la herida. Pero una de las razones por las cuales debe practicarse la disciplina o propósitos es exponer el pecado. Nunca nos sintamos envanecidos, hinchados, orgullosos mientras toleremos el pecado, el propio y el de otros. Porque también se da una situación, y es que nosotros tenemos la tendencia a ser legalistas. Vemos el pecado de los demás, pero el de nosotros lo santificamos. ¿Usted sabía que hay gente que santifica su pecado? Hay gente que peca y es capaz de buscar versículos en la Biblia para decir que eso está bien. Y aquí quiero hacer una advertencia. Yo sé que aquí hay hermanas que les gusta ver a Yesenia Ten. Hermano, Yesenia Ten se divorció de su marido y ella dice que Dios le dio permiso para divorciarse de su marido. Y hay otra señora, creo que de la viuda de Maldonado, la ex de Maldonado,
que ella también dice que le pidió permiso a Dios para divorciarse. No hubo fornicación de parte del esposo. No, que ella pidió un permiso para fundar su ministerio. El permiso incluye arreglarse los glúteos y levantarse. Ese es un permiso que da Dios. Usted ve cómo hay gente que santifica y hay gente que peca en su iglesia local. La iglesia lo pone en disciplina y entonces ellos se van molestos y fundan un ministerio aparte. Están justificando su pecado y santificando su pecado. No, hay que exponer el pecado, el propio y el de los demás, porque el legalista sufre de mirar hacia afuera. Vea el suyo también, el suyo también. Y no le voy a decir que los dedos que apuntan, de que uno para allá y tres, no, es Dios el que apunta el pecado de nosotros. Otro propósito de la disciplina no solo es exponer el pecado, sino también advertir. ¿Qué dice el versículo 5? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando con este hermano? Al parecer él no aceptaba que estaba pecando. Y aquí el apóstol Pablo dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esta expresión tenemos que unirla con lo que el Señor dijo en Mateo 18. El que no oye a la iglesia, ¿cómo hay que tenerlo? Como gentil y publicano. Eso es lo que significa entregar a Satanás. Es una persona que se le tiene como impío, que la iglesia ya no puede seguirlo tratando como hermano. Él quiere vivir como el mundo. Bueno, la iglesia considera entonces que él es mundano, que él no pertenece al reino de Cristo, que él con su vida, con su actitud, está viviendo como parte del reino de Satanás. Y hay que advertir. Esto, hermanos, significa una advertencia. Hermano, esto no es poca cosa. Nosotros no entendemos, y hay un predicador, bueno, ya él murió, R.C. Sproul, que decía que pecar es cometer la mayor traición que cualquier persona puede cometer. El que peca está cometiendo el acto de traición cósmico. Está traicionando a su Creador, está traicionando a su Salvador, a su Redentor. Y nunca, ni la iglesia, ni nosotros en lo individual debemos jugar con el pecado. Hermanos, nosotros debemos advertir. Esto es una advertencia. La iglesia, cuando disciplina, no está castigando, no está mandando a nadie para el infierno, pero sí con la disciplina le está advirtiendo a la persona que de persistir con su estilo de vida, él puede ser reo del juicio venidero. Eso es una advertencia. La disciplina también pretende salvar, tiene como propósito salvar. La iglesia inicia la disciplina cuando ve a un miembro tomar el camino hacia la muerte y ninguna de sus súplicas ni de sus aspavientos produce que la persona vuelva atrás. Es el último recurso para llevar a la persona al arrepentimiento. Hermano, el retirar a una persona de la membresía de la iglesia es el último paso que se le dice a la persona: nosotros queremos lo mejor para ti. Nosotros queremos, te estamos advirtiendo, te estamos haciendo un llamado, nos hemos sentado en privado contigo, hemos ido con otro hermano, te hemos presentado a la iglesia, tú no entiendes a Dios, no entiendes las advertencias que se te están haciendo. Este es el siguiente paso. Tenemos que retirarte la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso puede hacer, y eso lo vamos a ver en el caso de Hermono, que no he terminado con esa historia, ahí es que voy a cerrar. Pero también, hermano, puede ser que esa persona realmente sea un incrédulo. Sea un incrédulo. Nosotros podemos hacer todo lo posible para filtrar
¿Quiénes pueden llegar a ser miembros de la iglesia local? Pero siempre va a haber gente que va a engañar, porque nosotros somos engañables. No somos omniscientes, no discernimos los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nosotros no sabemos si esa persona no es un cristiano rebelde, sino un impío, un inconverso, alguien que no ha creído, y con la actitud de disciplina y de excomulgar, la persona en algún momento el Espíritu le puede hablar y llegar a ser un cristiano. Es para salvar. Pero también, hermanos, nosotros con la disciplina podemos hacer que la persona escuche al Espíritu Santo y se vuelva del camino que lleva y reciba una disciplina mayor. Y hermano, no hay peor castigo que el hecho de dejar que una persona siga su vida como la lleva. Si nosotros disciplinamos, podemos hacer volver a un pecador del error de su camino. Pero también la disciplina pretende proteger. ¿Qué dice el versículo 6? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, el pecado no disciplinado, el pecado no corregido, ¿qué va a hacer con la iglesia? Va a leudar la iglesia. Le va a decir a los nuevos creyentes, así, eso está bien, porque él lo hace y no le pasa nada. Ella lo hace y no hay consecuencias. Y le estamos diciendo a los jóvenes, mira, ese estilo de vida está bien, sigue así, que no te va a pasar nada. Nosotros debemos proteger a la iglesia, debemos proteger a la iglesia, debemos disciplinar en amor, con amor, por amor a la persona, pero también ese mismo amor nos debe llevar a proteger a la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al que insiste en pecar, repréndelo delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Teman. Ay, que eso es pecado. Un nuevo creyente, un miembro nuevo de la iglesia. Ay, es que eso es pecado. Yo no había leído eso en la Biblia, porque yo nada más he leído el Evangelio de Juan y Romanos. Yo no había llegado ahí. Ay, es que eso no está bien, eso es pecado. Hay que proteger a la iglesia. Pero también, hermanos, la disciplina debe utilizarse para dar buen testimonio del nombre de Cristo. Hermano, parece una incongruencia, pero la disciplina ejercida por la iglesia local es buena para que los incrédulos entiendan que hay diferencia entre ellos y el pueblo de Dios. No es que los inconversos no saben a veces quién es un evangélico y quién no. Los inconversos saben que hay cosas que un evangélico no dice y no hace. Pero la iglesia debe decirle al mundo, de esa forma no es que viven los embajadores de Cristo, los representantes de Cristo. Ese no es su estilo de vida. Hay diferencia entre el mundo y un representante de Cristo y la iglesia. Hermanos, nosotros debemos ser sal y luz. Nosotros debemos con nuestra vida, nuestro testimonio oral, con la predicación del evangelio, afectar este mundo. Pero también tu vida y mi vida debe afectar este mundo. Somos sal, somos luz, lumbreras que debemos brillar en la oscuridad de este mundo. ¿Y qué pasa si nosotros como sal perdemos nuestro sabor? No servimos más que para el muladar, y eso no debe pasar con un verdadero hijo de Dios. Eso no pasa, eso pasa con un incrédulo. Pero si nosotros que somos luz, que debemos brillar en este mundo en tinieblas, dejamos de brillar, aunque usted no lo cree, hermanos, estamos haciéndole daño al mundo.
No es verdad que tú y yo estamos aquí para librar, dizque la batalla cultural. No, eso no es verdad. Hay gente que nos quiere meter de que librar una batalla cultural contra el mundo. La batalla es contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. La guerra no es entre la cultura del mundo y la cultura evangélica, no. Nos quieren meter ahí. Yo he escuchado y leo a Agustín Laje, pero Agustín Laje no es la persona que me debe decir a mí cómo yo debo vivir. Él no es cristiano. Él sí habla de la ideología de género y todo eso, y Dios de una manera u otra lo usa, pero él es incrédulo. Dios usa a Agustín Laje como usó a Nabucodonosor. Pero hermanos, nosotros estamos inmersos en una batalla. Pero quien debe brillar en este mundo es el cristiano. Si la luz que se supone que hay en nosotros es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La disciplina debe ejercerse aún para beneficio de los incrédulos que nos están mirando. ¿Usted sabía que el incrédulo nos está mirando? El incrédulo nos está escudriñando. Usted no se ha encontrado con personas que le han preguntado a veces, fulano es de tu iglesia. A mí me lo han preguntado, o fulana es de tu iglesia. Yo le digo, claro, ella asiste allá. Él asiste allá. El mundo debe ver que hay una diferencia. Y cuando ejercemos disciplina en la iglesia local, estamos marcando esa diferencia. La iglesia está marcando el punto de división, las fronteras entre cristiano y mundo. En el caso de la historia que comencé a tratarles del hermano Mono, él ocultó su pecado, quiso meterlo en la oscuridad. Él no quiso sacar a la luz la mentira, y cuando fue expuesta, no quiso tratarla como pecado. Él quiso tratarla como algo inevitable, como que era necesario, como algo no tan malo. Eso no es lo que hacemos nosotros también. Y a veces justificado, bueno, pero ¿y qué puedo yo hacer? Lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que debemos hacer tú y yo. Bueno, pero es que yo me vi entre la espada y la pared. No, tú estás entre tu naturaleza caída y Dios. Bueno, pero en realidad todos lo hacen. Hermano, esa expresión es usada para tener relaciones fuera del matrimonio, para hacer muy... Es que todos lo hacen. ¿Quién hizo la encuesta? O sea, ¿quién ha hecho una encuesta para decir que todos lo hacen? Eso es para justificar cosas. Ahora yo les hago una pregunta. Supongamos que sea verdad, que todo el que está aquí en esta mañana, que es miembro de la iglesia, supongamos que todos los miembros de la iglesia en esta mañana, todo el que esté en este salón, sufre de darle una galleta a todo el que entra por ahí. Está bien porque todo el mundo que está aquí lo hace. Es que Dios es mayoría. Dios es mayoría. La voluntad de Dios se impone a lo que dice la mayoría, a la presión de grupo. ¿Y qué tú querías que yo hiciera? Eso es lo que dice. Y hay gente que entonces acude al famoso chuipi, como que le tiran un beso a uno. Eso es como, ¿y qué importa? Eso es lo que hacemos, justificar el pecado. Pero este hermano estaba engañado por un corazón que deseaba más una cosa que a Jesús y a su palabra. Y hermano, todo lo que te deleite más que Dios es un ídolo. Sea lo que sea, hermano, es un ídolo. Nuestro mayor deleite debe ser Dios. Cualquier cosa, sea esposo, esposa, hijos. Yo cuando leo cristianos que publican en sus estados, te adoro, hijo mío. Adora a Dios, ama a tus hijos. Yo veo por los ojos de ese hombre. El día que le dé miopía, tú tienes problemas. Yo con esa mujer soy loco. No, tampoco le voy a decir que sea loco con el Señor, no.
es que su deleite y su mayor placer debe estar en Dios. En el caso de esta persona, su deleite estaba en vivir en los Estados Unidos. La iglesia no quería que otros fueran engañados por el pecado de ese hermano. La congregación le advirtió, quería ayudarlo, proteger a otros creyentes jóvenes que podían ser tentados a defender la mentira y el pecado como algo razonable, y también que los vecinos de la iglesia, los incrédulos que veían la iglesia, supieran que entre la iglesia y el mundo hay diferencias claras. La congregación, a través de la disciplina, mostró un amor verdadero y entregó a este hermano a las consecuencias de sus decisiones. Hermano, tú y yo lo que debemos hacer es lo que dice la palabra de Dios. Las consecuencias es de cada uno. Hermano, yo no soy responsable de las decisiones que tome otro directamente. Yo soy responsable de la que yo tomo con la Biblia. Lo que el otro haga cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, él va a vivir con las consecuencias. Porque a veces queremos justificarnos. Hermanos, sin lugar a dudas, el propósito fundamental en cada acto de disciplina debe ser el amor. Amor hacia la persona, amor hacia la iglesia, amor hacia un mundo que nos observa y amor hacia Cristo. ¿Qué dice el Señor en Hebreos 12:6? El Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Usted lee que dice que lo azota. Usted sabe que el Señor nos disciplina, nos azota, para decir como un hermano. O sea, azotar es que el Señor, aunque quizás no lo percibamos en algún momento, pero espiritualmente nos da nuestro fuetazo, nos corrige. A veces el Señor tiene que enviar una enfermedad a la vida de un cristiano para que se siente y medite. Y algunos lo que hacen es renegar y comenzar a acusar a Dios. Hermano, cuando la iglesia evita disciplinar a un hermano que debe ser disciplinado, usted sabe lo que está diciendo esa iglesia local: yo amo más que Dios. Yo sé más que Dios lo que es amar. Él al que ama lo disciplina y azota al que tiene por hijo, pero yo tengo un método mejor que el de Dios. ¿Usted sabía que eso es lo que estamos diciendo con nuestra actitud? El Dios de amor sabe que la disciplina produce vida, crecimiento y salud. Y Dios, ¿qué dice en Hebreos 12:10? En la misma porción, Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, la iglesia cuando disciplina debe tener el mismo propósito de Dios, que sea una disciplina para provecho de la persona disciplinada y para que esa persona llegue a participar de la santidad de Dios, para que ande en santidad, así como Dios es santo. Ahora, ¿es agradable la disciplina? Hermano, yo no recuerdo ninguna pela que me diera mi abuela que a mí me hiciera morir de risa. Y aquí algunos conocieron a doña Cicita, doña Nena y su familia conocieron a doña Cicita, pues fueron vecinas durante mucho tiempo. Y la pela que daba doña Cicita era en sílaba. Yo no recuerdo una sílaba que yo me riera. Y todavía yo recuerdo una pela. Hay una que yo la recuerdo porque ese día yo me moví, corrí y mi abuela se cayó de rodillas. Y yo recuerdo esa pela hasta el día de hoy. Y ella me decía: tráeme esa vara, yo no te voy a dar con ella.
Hermanos, ninguna disciplina, dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, cuando la iglesia está en proceso de disciplinar a una persona, a un miembro, lo hace con tristeza, con dolor en su corazón. Y aun cuando proponemos y secundamos la disciplina y levantamos nuestra mano aprobando la disciplina, no lo hacemos riéndonos. Sentimos tristeza, sentimos dolor por la persona. Pero al final, si es un verdadero creyente, eso va a traer gozo y bendición a su vida. Y si la persona expulsada de la membresía no es cristiano, entonces la iglesia va a tener paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. ¿Cuándo debe ejercerse la disciplina en la iglesia? Es sencillo. Cuando alguien peca, deberíamos entonces todos estar en disciplina, ¿verdad que sí? Realmente, en sentido general, es cuando alguien peca. Pero en sentido general, hermanos, cuando hay un pecado conocido en la vida de un hermano, nosotros como iglesia lo que debemos es confrontar el pecado uno de otros en forma privada y tierna. Los pecados que ya llegan a la iglesia para disciplina no es cualquier tipo de pecado. Todo pecado atenta contra el buen nombre de Cristo, viola la santidad de Dios. Pero hay pecado que simplemente a veces un consejo a la persona, sentarnos con la Biblia, orar por la persona. Ahora, la disciplina eclesial, formal, ejercida por toda la congregación, se reserva para pecados que la iglesia, cuando observa la vida de esa persona, dice, ya nosotros como iglesia no podemos seguir confirmando la profesión de fe de esa persona. Pecados así. La persona se sigue llamando a sí misma cristiana y representante de Jesús, pero sus palabras ya no son creíbles por la iglesia debido a su pecado. Vamos, para que lo entendamos. Nosotros sabemos lo que es pecados y lo que son patrones de pecado. Todos nosotros cometemos pecados, pero hay personas que tienen patrones de pecados, tienen patrones de conducta pecaminosa, impenitente en la iglesia, que deben ser disciplinados por la iglesia. Una cosa es cometer un pecado y otra es tener una conducta, un patrón de pecado. Pero también hay patrones de pecado que le dicen a la iglesia, él no es cristiano, esa persona no es cristiana. No es cristiana. No es que pecado es lo que te molesta a ti o lo que me molesta a mí. Es todo aquello que esté contrario a la palabra de Dios, porque a veces nosotros tenemos nuestros pecados favoritos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído un libro que se titula Pecados Respetables. Hermano, yo comencé, alguien me regaló ese libro y yo comencé a leer el libro y tuve que comenzar a pedir perdón, porque realmente nosotros sabemos que hay cosas que son pecados desde el punto de vista de la palabra de Dios, pero los tenemos como pecados que, bueno, son pecados, pero como que no son tan pecados. ¿Usted entiende? Son malos, pero como que no son tan malos. O sea, es como que es igual que Bad Bunny, pero no es tan malo. Pero es como Bad Bunny. ¿Usted entiende? No es lo que me irrita a mí, no es lo que me molesta a mí. Somos muy legalistas. Son personas que no se puede seguir confiando en las palabras de ellas. Su profesión de fe ha perdido su credibilidad.
Quizás la persona dice estar arrepentida, o yo estoy bien, o eso no es para tanto, ustedes sí se alarman. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la iglesia no puede seguir creyendo en la palabra de esa persona. La congregación, entonces, que había recibido esa persona a la membresía de la iglesia, debe apartarla de la cena del Señor en primera instancia. Y si persiste y no oye a la iglesia, entonces retirarlo de la membresía de la iglesia. ¿Le quita eso la salvación si es cristiano? No. Pero recuerden que el Señor le dio autoridad primero a los discípulos, a los apóstoles, y después a la iglesia local, para atar y desatar, no para dar salvación, sino para ejercer autoridad sobre la vida de los miembros de la iglesia, no de manera abusiva, sino bíblica. Es como que la congregación a esa persona que dice que es embajador de Cristo, representante de Cristo, le retira el pasaporte. Dice, nosotros no podemos seguir asegurando que esa persona realmente es un ciudadano del reino. ¿Significa esto que la iglesia tiene que ver el corazón de la persona? No. Realmente ni usted ni yo tenemos omnisciencia. Ahora, Dios sí pide a las iglesias que consideren el fruto de las vidas de las personas y que juzguen. Eso de que no juzguéis para que no seáis juzgados, eso no es bíblico, en el sentido de que es bíblico porque el Señor, donde dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, es condenar. Usted y yo en ese caso es donde dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Usted y yo no tenemos autoridad para mandar a nadie al infierno. Así como no la tenemos para salvar, no la tenemos para enviar a nadie al infierno. Porque también hay evangélicos que son expertos en mandar al infierno. La expresión juzgar, cuando se habla del cristiano y de la iglesia, es discernir, diferenciar entre una cosa y otra, no condenar. Todas las palabras que en la Reina Valera del 60 en español se traducen juzgar, no es la misma palabra en griego. Hay versículos que juzgar es condenar, da la idea de decir ya ese va para el infierno. Y hay palabras en castellano juzgar que es discernir, con la dirección del Espíritu Santo y basado en la palabra de Dios, establecer diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué dice 1 Corintios 5:12? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, la iglesia tiene autoridad para juzgar, para discernir, para estudiar el carácter y la vida de sus miembros y tomar decisión. ¿Qué dice Mateo 3:8? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que nosotros juzgamos? El fruto. El fruto. Y el fruto tiene que ver mucho más allá con cosas que hacemos. El fruto tiene que ver también con el carácter. Hay cosas que nosotros hacemos, pero hay cosas también en el carácter del cristiano que debe ser juzgado por la iglesia. Y vamos a ver Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nosotros conocemos? Por el fruto. Y la Biblia dice claro a qué fruto se refiere.
¿Qué dice Gálatas capítulo 5? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, carácter. Nosotros creemos que lo único que le molesta a Dios es que forniquemos y adulteremos, o que le demos un golpe a alguien. No, nosotros tenemos, tú y yo tenemos cosas en nuestro carácter que desagradan a Dios. Y hay cosas en tu carácter y en el mío que hay un momento que la iglesia debe tomar una decisión contigo o conmigo. Capítulo 12 de Mateo, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El asunto es, hermano, que nosotros juzgamos lo que es pecado o no muchas veces dependiendo de lo que nos gusta o no a nosotros, o de quién es la persona que pecó. Si es el hermano Domingo Ortega, que nos conocemos desde que yo vivía en La Javilla y nos tratamos y nos visitamos. No, si es el hermano Domingo Ortega, yo pido benignidad y misericordia para ese hermano. No, pero si es el hermano Julio Mota, que yo tengo no hace tanto que lo conozco, entonces si es el hermano Julio Mota, no, a la hoguera, quémenlo. Es por el fruto que dice la Biblia, es por el fruto. Mateo 21, 43. Si nosotros viviéramos en la época de la Inquisición, hermano, aquí estuviera el bajo a humo que eso no diera. Dice versículo 43 de Mateo 21, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Usted ve, hermano, que es fruto. El Señor espera fruto, y el fruto no es hacer cosas. A veces nosotros creemos que porque evangelizamos, porque cantamos, porque tocamos, porque no fallamos en un culto, estamos bien delante del Señor. Y hermano, usted puede hacer todo eso e irse para el infierno. Si usted realmente no ha nacido de nuevo y lo muestra con su carácter, con su fruto, con su vida, usted no es cristiano, aunque haga cosas en la iglesia. El pecado que la iglesia disciplina debe ser algo palpable, algo visible. Nosotros juzgamos las palabras, juzgamos los hechos, porque no podemos juzgar el corazón. Tienen que ser cosas visibles, palpables. La iglesia no debe estar levantando la boleta roja como hacen en el fútbol cada vez que un hermano comete un pecado. O sea, no vamos ahora a estar acechando. El Rudy hizo eso, bandera roja, el pito y tarjetas rojas para el hermano Elvis Rudy. No es que la iglesia va a salir a una cacería de brujas como la Inquisición. En esto tenemos que ser sabios. Es algo que se ve, algo que se oye, que es palpable, es un patrón de conducta, es una práctica en la vida de la persona. Es una persona que persiste en rebeldía frente a Dios, frente a los hermanos que le confrontan con la palabra, frente a la iglesia que le confronta con la palabra. Nosotros debemos ser cuidadosos en ese sentido. Debe ser una persona impenitente, una persona que ha sido confrontada por la palabra de Dios y con la palabra de Dios y rechaza abandonar el pecado. Es una persona que aprecia más su pecado que a Jesús. Y eso es triste, hermano. Para mí, eso es triste. Todos nosotros pecamos, pero hay gente que usted le habla con la palabra, usted lo confronta con la palabra, usted lo llama. Y de hecho hay gente que sabe hasta más Biblia que usted. Hay gente que usted va donde ellos con la palabra y ellos saben mucha Biblia.
Ahora bien, hay veces que la persona sometida a disciplina se disculpa, dice estar arrepentida, pero la congregación decide de manera correcta continuar con la disciplina de todos modos. ¿Por qué? El asunto no es que yo diga que me duele, que lo siento, es que yo muestre, porque es muy bueno. Ahora hay un caso, pasó con una universidad en el Cibao, un joven llamado Stevens le dio una golpiza a otro joven. ¿Qué hacen muchos ahora cuando se dan cuenta que son condenados por la sociedad? Graban un video. Yo lo siento, yo no lo vuelvo a hacer. Y son ahí lo más bello que puede haber y simpático. Hay jóvenes que salen con una pistola y con cuarto, que venga la policía, nosotros estamos en el barrio tal. Y después salen frente a la cámara de la policía. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, yo me siento mal por haber dicho eso. Está bien, vete para tu casa. No, porque ya grabó un video diciendo que se siente mal. Vete para tu casa. No, no es asunto de que yo diga. El que confiesa y se aparta, porque una persona después que es sometida a disciplina, que ve algunas cosas, entonces dice, no, pero yo voy a decir que me duele el pecado. No, tiene que verse un cambio en su vida, que él entiende. Eso es sentarse con la persona y hablarle con la palabra, hablarle con la palabra. Hay personas que se caracterizan por mentir. Hay gente que te hace un teatro, hermano. Hay gente que peca de manera deliberada. En la iglesia encontramos gente violenta. Nosotros encontramos, hermanos, ¿usted sabía que en las iglesias se encuentran hasta casos de acoso sexual? En iglesias. Hay iglesias bautistas que han tenido que ser confrontadas personas por abuso sexual. Yo personalmente tuve que confrontar a una persona por esa situación. Porque se daba la tarea de acosar jovencitas, diciendo que es cristiano. No, y entonces me quería buscar versículos. Hay gente que tiene patrones de violencia, de ira incontrolable. Personas que viven poniendo en entredicho el testimonio de la iglesia, que viven manchando el nombre de Jesús. Esa es una persona que debe ser puesta en disciplina. Puesta en disciplina. ¿Qué dice Hechos 8, 17 a 24? Nosotros a veces soslayamos algunas características de las personas. Dios no. Hechos 8, 17 hasta el 24. Dice la palabra de Dios. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esta época posiblemente? No, ese es un dinero que no se debe dejar ir. Total, él no va a recibir ningún Espíritu Santo, pero es un dinero que se puede usar en la obra misionera. Y justificamos y santificamos y lavamos el dinero. No, el apóstol le dijo, mira, perezca tú con tu dinero. Pedro lo enfrentó
y le dijo: tú tienes hiel de amargura. ¿Y qué hizo Simón? Simón dijo: ruegan ustedes por mí, que no me pase eso. ¿A qué era que le tenía miedo Simón? ¿Al juicio de Dios o a las cosas malas que le pudieran pasar? ¿Haber ofendido a Dios creyendo que las cosas de Dios se compran con dinero, o a que le fuera mal? ¿Usted sabía que hay gente que de lo que se arrepiente no es del pecado que cometió, sino de que le va a ir mal? Hay gente que lo que le tiene miedo es al bochorno. No es que si me ponen en disciplina la gente se va a dar cuenta. El asunto no es que la gente se dé cuenta, es que Dios se dio cuenta hace tiempo, desde la eternidad pasada. El asunto es que Dios disciplina cuando se comete el pecado, no porque Él sabe que lo vamos a cometer, sino cuando lo cometemos. Pero Dios lo sabe hace tiempo. Pero hay gente que lo que le tiene miedo es a las consecuencias dolorosas que pueden venir a su vida. Hermanos, la disciplina debe ejercerse de tal manera que nosotros involucremos a la menor cantidad posible de personas. Por ejemplo, si Uziel comete un pecado contra Adela y yo estaba ahí en ese momento, aparte de él pedirle perdón al Señor, debe pedirle perdón a Adela, y yo debo saberlo porque yo estaba ahí. Y no pasar, si fue con sinceridad, se queda ahí. Porque hay gente que quiere involucrar desde un principio. No, debe comenzarse en lo privado, que esté involucrada la menor cantidad posible de personas. Ahora, hay momentos, hermano, que sí hay que involucrar ya a la iglesia. Hay pecados que desde su principio hay que involucrar a la iglesia, porque es un pecado que es de conocimiento de la iglesia, no de 2 o 3 de la iglesia, sino de la iglesia. Y la persona entonces debe responsabilizarse ante la iglesia. Pero hay ocasiones en que la situación de pecado debe quedarse en un círculo más pequeño. En eso debemos usar de discernimiento. Y el Señor tiene un proceso en Mateo 18. Es la porción, hermano, yo no conozco, bueno, sí, pero casi todo el que se presenta como candidato a miembro, que le preguntan: ¿qué usted haría, hermano, si un hermano peca contra ti? Oh, yo llamaría a ese hermano, y se sabe todo lo que dice Mateo 18, 15 en adelante. Hoy, cuando llega el momento, se le olvida. Alguien dijo, un predicador dijo, que todos sabemos que debemos perdonar hasta que llegue el momento de perdonar nosotros. Hermanos, tenemos todo un proceso en Mateo 18, tenemos 1 Corintios 5, tenemos la Biblia, y en eso debemos ser sabios. Debemos ser sabios, pero Mateo 18 tiene todo un proceso. Pero lo dejamos hasta un punto de que, bueno, el Señor que resuelva de ahí para allá. Pero es Dios que te dice que siga tú, que eres tú que debes seguir con el proceso hasta que llegue a la iglesia. Tú puedes decir: bueno, yo me voy de esa iglesia porque a mí me pasó tal cosa ahí, en la iglesia no hicieron nada. Tú no hiciste lo que dice Mateo que tú debes hacer. Entonces queremos que la iglesia haga lo que nos toca a nosotros. Hay un proceso, pero hay otros casos también. Encontramos otras porciones en la palabra. No siempre es Mateo 18. ¿Cómo debe ser el trato para con una persona disciplinada? Bueno, nosotros tenemos diferentes porciones. Y bueno, voy a terminar con esto. 1 Corintios 5:9. Voy a terminar con estas porciones. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hermanos, hay situaciones en las que nosotros no debemos juntarnos y andar de gancho y de manito agarrada con la persona que ha sido puesta en disciplina. Y aquí en 1 Corintios 5, la porción dice:
hablando de esta persona, dice: la expresión quitado de en medio de vosotros. Usted sabe lo que dice en el original griego, y usted lo puede buscar. En el original griego lo que dice es que sea levantado y sacado. Es que lo carguen y lo saquen de en medio de la asamblea. Versículo 11 de 1 Corintios 5. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Wow, pero sus cuartos son suyos, él hace con su cuarto lo que él quiere. El avaro debe ser disciplinado. El idólatra, el maldiciente, borracho, ladrón, dice: con el tal ni aún comáis. Pero es que me da cosa, porque es que él me busca. Bueno, si él te busca, háblale con la palabra. Confróntalo con su pecado cuando él te busque. Segunda Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No es que lo tengamos como un enemigo, pero que no sea una persona con la cual nosotros vamos a andar para arriba y para abajo, sino que si nos vamos a juntar con esa persona sea para confrontarlo con la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:5. Y voy a concluir aquí. Dice, hablando, viene de los versículos 1 en adelante, y ahí, hermano, hay un listado. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Usted sabe lo que es evitar, es sacarle la vuelta. Sacarle la vuelta. Hermanos, nosotros cuando se disciplina a alguien en la iglesia, esa persona no la vamos a tratar como enemigo, pero tampoco es una persona de andar para arriba y para abajo con ella. Es una persona que si la vamos a tratar es para confrontarla con la palabra, es para señalarle su pecado, no para compartir con ella, porque hay personas que entonces, no sé, a veces le dicen: sí, pero esas son cosas que pasan de una vez, esa disciplina pasa ahorita. No, el problema no es que la iglesia en un momento determinado te retire la disciplina. Es que tú hayas entendido y te hayas vuelto de tu pecado, haya habido cambio en tu corazón, haya habido cambio en tu vida, porque eso es lo que se procura con la disciplina. No es que te la quiten rápido, es que tú cambies. Porque la iglesia, eso de poner disciplina, a veces eso de que de un tiempo, hoy si la persona no cambia, entonces vamos a tener que hacer un habeas corpus y una cuestión. No. Es que debe haber cambio en la persona, debe mostrarlo con su vida y alcanzar misericordia. Ya yo he concluido, como dijo ese abogado, con mi conclusión. Sí les voy a leer lo que sucedió con el señor Hermono. Él salió hacia Indonesia. Él envió una carta a uno de los pastores de la iglesia que lo disciplinó, donde dice: gracias por el correo que me escribiste animándome tanto. También doy las gracias a la congregación por acordarse siempre de mí y por continuar orando por mi persona. Tengo que confesar que me fui de la iglesia con ese asunto pecaminoso sin resolver, y lo más triste es que lo consideré poca cosa. Debería de haberme servido para humillarme y buscar la reconciliación con vosotros. ¿Acaso somos enemigos? No, somos hermanos cristianos. Fue que yo fui demasiado orgulloso y tosudo.
La dureza de mi corazón me llevó a pensar que Dios mismo arreglaría el asunto sin que yo tuviera que hacer nada. Así que seguí haciendo las cosas a mi manera. El resultado, no encontraba paz. Ahora sé por qué Dios me trajo de vuelta a casa, porque hay una recompensa eterna esperándome. Me gustaría poder describirte qué tipo de relación tengo con Dios ahora. Es demasiado hermosa para poder describirla. El pastor se llamaba Andrés y él le dice: Andrés, he estado orando para que esta reconciliación ocurriera, pero por favor, enséñame cómo hacerlo. Anhelo volver a estar unido con mi familia. Por último, transmite mi gratitud a los miembros de la iglesia y a los ancianos. Os echo de menos a todos. Con mucho amor, Mono. Él envió una carta a la iglesia y la iglesia le respondió diciendo que le había restaurado a la comunión con la iglesia. Ese señor está en Indonesia pastoreando una iglesia entre musulmanes. Si la iglesia no lo disciplina, se queda en Estados Unidos de manera ilegal, pecando, y no sabemos qué hubiera sido de ese hermano. Pero la iglesia hizo lo que tenía que hacer. Él entendió, pidió perdón y está sirviendo al Señor en Indonesia. Dios les bendiga.